del Seminario Internacional La cuantificación del daño en los procesos judiciales por responsabilidad civil. Saludamos a nuestro director general, doctor Pedro Grandes Castro, director general de la Academia de la Magistratura. Igualmente al profesor Joan Seuba Torreblanca, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, expositor en esta oportunidad. Igualmente les damos la cordial bienvenida a todos ustedes a este seminario internacional. El profesor Joan Seuba Torreblanca es de nacionalidad española, licenciado en Derecho, profesor titular de Derecho Civil de la Universidad Pompeu Fabra, consultor de Derecho de Daños y de Derecho de Contratos en la Universidad Oberta de Cataluña, licenciado y doctor en Derecho por la Universidad Pompeu Fabra, premio extraordinario de doctorado en el 2004, máster en Derecho de la Empresa, también por la misma universidad. Es investigador y autor o autor de una veintena de publicaciones, destacándose entre otras las siguientes: Derecho de Daños, Sangre contaminada, responsabilidad civil y ayudas públicas, respuestas jurídicas al contagio transfuncional del SIDA y de la hepatitis, rechazo del tratamiento médico en Marina Gascón, María del Carmen González, Josefa Cantero, Derecho Sanitario y Bioética, Cuestiones Actuales, en el 2011, Concepto de Producto, con Pablo Salvador Códeres y Fernando Gómez Pomar, Tratado de Responsabilidad Civil del Fabricante en el 2008, Derecho de Daños y Derecho Internacional Privado, algunas cuestiones sobre la legislación aplicable y la propuesta de reglamentación, Roma 2005, las sentencias del Tribunal de Justicia de las Comunidades de 25 de abril de 2002 sobre la Directiva 84/374 de productos defectuosos y la Directiva Imperativa no de mínimos del 2002, y del 2002 también responsabilidad civil del auditor, sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas del 10 de mayo de 2001. Ha escrito también diversos artículos en variadas materias de derecho civil publicadas en obras colectivas. La presentación y la bienvenida a este seminario internacional de inauguración está a cargo de nuestro director general, el doctor Pedro Grandes Castro, a quien vamos a recibirlo con un fuerte voto de aplausos. Muchas gracias. Buenas tardes. Le damos la más cordial bienvenida a nuestro invitado, el profesor Joan Seuba, de la Universidad Pompeu Fabra. Buenas tardes también con todos y cada uno de ustedes de este evento. Yo quería un par de minutos aprovechar para plantear dos ideas. La primera, agradeciendo de nuevo la presencia del invitado, de destacar el marco en el que ocurre esta visita, que es la firma de un convenio que tuvimos con la Universidad Pompeu Fabra a inicios de este año. Y este convenio se marca a su vez en el ámbito de una política institucional de la Academia de la Magistratura que se orienta a posicionar la Academia en el ámbito de las instituciones académicas del más alto nivel. Consideramos que la Academia de la Magistratura cumple un rol muy importante en la capacitación de los jueces, y esa capacitación de calidad, de nivel sobre lo posible, si es que abrimos las puertas a la colaboración de instancias como las universidades nacionales e internacionales. De manera que para nosotros es muy grato contar la presencia con el primer profesor que la Universidad de Pompeu Fabra ha enviado en el marco de este convenio. En este mes y en este año también vamos a tener un profesor más que viene de esta universidad, que es el profesor Sáenz Arnaiz, que es además director del Departamento de Derecho, que va a dar una conferencia en Lima y también un seminario en el norte del país. El profesor Seuba tiene un compromiso con un curso bastante más amplio de esta conferencia en Arequipa. Esto porque consideramos también nosotros que la misión de la Academia, con los pocos recursos con que cuenta, sin embargo es una misión que debe expandirse a nivel nacional. Y hemos tenido bastantes y tenemos todavía algunos cursos que ejecutar en Lima, y siempre la oferta académica en Lima es mayor. Entonces tenemos un curso en el norte y un curso en el sur en el marco de este convenio. La segunda idea que yo quería aprovechar para destacar en esta tarde, tenemos la presencia del profesor Seuba, tiene que ver con el retomar la misión institucional de la Academia. Nosotros lo hemos asumido en serio
con la mayor seriedad posible con los recursos que contamos. Y ello tiene que ver, en buena cuenta, con el desarrollo de lo que aparece, al menos como lineamiento general, en la ley de la carrera judicial. No hay una ley de la carrera fiscal todavía, pero en la ley de la carrera judicial está, de alguna manera, un poco más precisado la misión institucional de la academia, que es, dice la ley, especializar o acreditar la especialidad al cargo de juez o de magistrado. Y esa misión institucional nosotros hemos desarrollado recientemente con ocasión de la publicación de nuestro nuevo régimen de estudios. Ahí se han establecido las áreas funcionales, y esto lo hemos hecho en conversación con los magistrados de las distintas instancias, para tener un conjunto de áreas de especialidad que vamos a acreditar progresivamente a partir del año próximo. Creemos que la acreditación de la especialidad, que es la misión institucional más importante de la academia, tiene que ver precisamente con el compromiso de la academia con la convocatoria de los mejores especialistas en cada una de las materias. Hoy no necesita un profesor de alta especialización o de alto nivel profesional, como han escuchado ustedes en el currículum. Pero, claro, tenemos una conferencia y no es esa la idea. La idea es tener más profesores, tener más horas de dedicación a la especialidad. Y eso esperamos hacer el próximo año de manera más consistente, más a profundidad. Les invito a revisar nuestra página web. Hemos renovado un poco también y ahí está expuesto nuestro nuevo régimen de estudios que establece las áreas temáticas donde vamos a ir progresivamente especializando. La otra novedad importante en nuestro régimen de estudios es la incorporación del crédito académico. Esperamos nosotros a partir del año 2013 ya no tener más un régimen cerrado, por llamarlo de alguna forma, el ascenso. Los magistrados van a tener 4 años para completar el número de créditos que establece el régimen de estudios, que son 34 créditos los que los magistrados deben hacer para acreditar su especialidad para el ascenso. De manera que estamos impulsando, creemos nosotros, cambios importantes que tienen que concretarse luego en acciones y esperamos también en estándares de calidad de la justicia, que eso es finalmente lo que apuesta cualquier reforma en el ámbito del sistema de justicia. Es decir, un magistrado especializado, acreditado en su especialidad, tiene que ser, a la postre, en términos concretos, un magistrado más eficiente, un magistrado más independiente también, porque estamos convencidos de que la capacitación es la manera más ofensiva de fortalecer la independencia judicial. Porque todas las otras formas siempre tienen que ver o trastocan este sagrado que es la independencia y la diversidad. La manera más sistemática, más institucionalista, menos ofensiva a la independencia, de cómo fortalecer la institucionalidad de los magistrados, creemos que es a través de la Constitución, y ese es el esfuerzo que estamos haciendo desde la academia con el compromiso del Consejo Directivo también y del presidente, que en este momento no está con ustedes, pero que también me ha pedido que les transmita un saludo, doctor Cabral. En estas breves palabras, aprovechando esta ocasión para transmitirles algunas ideas, damos la más cordial bienvenida al profesor que esta tarde va a hablarnos precisamente sobre una materia que sin duda ustedes encontrarán también especialmente de actualidad e importancia para la vida del magistrado. Me refiero a la cuantificación del daño en los procesos judiciales con responsabilidad civil. Lo recibimos con fuertes palmas de nuevo. Les voy a rogar, por favor, que apaguen vuestros celulares. Invitamos al profesor para que empiece su exposición.
bien que ha sido perjudicado, la solución final es más o menos fácil. Quiero decir que si aquello que se perjudicó fue un carro, podemos buscar el sustitutivo, podemos aplicar remedios indemnizatorios como funciones forzosas para hacer una reparación, o al final, si esto resulta imposible, podemos liquidarlo y convertirlo en una indemnización de daños y perjuicios. Y como, repito, tenemos un mercado sustitutivo, saber cuál era el valor es algo que no presenta excesivos problemas, o no debería presentarlos. Sin perjuicio de que en estos casos más sencillos siempre existan algunos flecos en la comunidad de análisis y la resolución, relativas al valor penal de los bienes, cuestiones relativas a los valores de afección. Aquello que se perjudicó, por ejemplo, fue el reloj del mercado de mi abuelo. Por tanto, no es un reloj cualquiera que se encuentra en el mercado, sino que tiene un valor especial. Pero digo, estos son aspectos que me parece que no presentan las cuestiones problemáticas que les quiero presentar. Mi disertación versará sobre la cuantificación del daño en procesos judiciales. Por tanto, dejo de lado también la resolución en procedimientos extrajudiciales, las llamadas técnicas alternativas de resolución de conflictos. Y básicamente porque en tales técnicas prima o puede hacerse valer el principio de autonomía privada por el cual los sujetos que se encuentran en conflicto podrán tener la transacción seguramente llegar a un reequilibrio en sus intereses. Me fijo en el papel preponderante que tiene, por tanto, el juez en la resolución de algunos casos que son especialmente complicados. Son especialmente complicados por lo que les avanzaba, inicio ya en aspecto de la presentación, por lo que les avanzaba del concepto evolutivo del daño y de su cuantificación y de mi presentación se fijará básicamente en dos aspectos. Primero, hablaré del concepto normativo de daño y de la importancia del daño en el sistema de responsabilidad civil y extracontractual. En segundo lugar, me fijaré en algunos, para mí, más relevantes y exclusivos, problemas relacionados con tipos concretos de daños o teorías al uso para resolverlos. En concreto, me fijaré en el daño moral. En segundo lugar, me fijaré en los baremos. En tercer lugar, me fijaré en la teoría de la pérdida de oportunidad. Y en tercer lugar, lo he dejado expresamente aparte, me fijaré en la determinación de la responsabilidad civil extracontractual ex delicto por algunos puntos que provocan que quizás debamos replantearnos cuáles son las funciones del derecho de daños. Así, en primer lugar, y empezando por el concepto normativo de daño, interesa destacar, creo que a veces no se le ha dado especial importancia, que si algún elemento en toda la teoría dogmática sobre la responsabilidad civil es indispensable para que un procedimiento de responsabilidad civil tire adelante, ese elemento es el concepto de daño. Somos capaces, y así lo intentaré demostrar, de resolver algunos casos prescindiendo de las reglas de causalidad. Somos capaces, en algunos otros casos, de resolver supuestos prescindiendo del criterio más básico de imputación subjetiva, que es la culpa. Pero en ningún caso podemos resolver un litigio relativo a la responsabilidad civil extracontractual si no hay daño. Así, como avanzaba, y teniendo como referente que para que exista un caso de responsabilidad civil deben concurrir al menos tres elementos, que son la existencia del daño, la existencia de criterios de imputación subjetiva, la existencia de una relación de causalidad entre la acción y el daño producido. Digo, en primer lugar,
podemos establecer una declaración de responsabilidad prescindiendo de algo que parece tan básico como es la regla de causalidad. Regla de causalidad entendida en un aspecto meramente fáctico, no meramente no de imputación objetiva. Y así, si bien es cierto que los primeros casos de responsabilidad civil parten de un sistema causal muy básico, la causa de la causa es causa del mal causado, vamos viendo como a medida que se va haciendo más compleja la técnica, a medida que se van avanzando en los conocimientos, podemos llegar a prescindir de las relaciones causales. Y quizás el supuesto o litigio más conocido, resuelto al margen de las reglas tradicionales de la causalidad, ha sido el caso relativo al, quizás lo conocen, al dietilestrol, que fue un principio genérico, un medicamento que a finales de los 60 se distribuyó en Estados Unidos. Con posterioridad pasó tal principio genérico al mercado europeo. El problema del DES, del dietilestrol, es que se daba a mujeres para tratar problemas de menstruación, sin saber que los efectos secundarios del medicamento acabarían situándose en su futura descendencia, más concretamente y de forma muy grave en sus hijas, que nacían con malformaciones. Estos eran unos efectos adversos que en el momento de puesta en circulación del medicamento no eran conocidos, no es que se actuara de mala fe ocultando tales efectos. El caso del DES en Estados Unidos provocó un cambio radical en la concepción de la responsabilidad civil por producto. El caso del DES, en su versión europea, provocó que se, con posterioridad, adoptara la Directiva 65/374 relativa a la responsabilidad civil por productos defectuosos. Y el gran problema del DES es que se sabía que podía establecerse de manera presunta una relación de causalidad entre el medicamento y la enfermedad, con además con un específico problema, que es que la víctima no era la persona que había tomado el medicamento, sino su descendencia. Se podía establecer, digo, de manera probabilística, pero no había forma de saber cuál de las empresas que habían distribuido en el mercado el medicamento había sido el causante de un concreto daño. Y así una señora A, con su hija, que podríamos denominar B, que había tomado las pastillas puestas en circulación por la empresa Alfa, no podía demostrar que efectivamente fueran las pastillas de Alfa las causantes, aunque existía consenso científico de que tales pastillas podían causar la enfermedad. ¿Cómo resolvió el Tribunal Supremo de California, uno de los más liberales? Estableció una regla de responsabilidad proporcional, de tal manera que atendió a la cuota de mercado de las empresas que distribuían el medicamento y a continuación impuso la responsabilidad sobre todas las empresas, de tal manera que seguro alguna de ellas no causó el daño concreto, pero aún así tuvieron que responder. Por tanto, este es un caso excepcional, pero sí que demuestra que en algunos casos concretos, claramente en relación con medicamentos, podemos prescindir de la regla de la causalidad, acudiendo, luego se ha ido perfilando, a la denominada causalidad probabilística. De la misma forma, afirmaba que podemos prescindir del segundo gran elemento, que es el criterio de imputación subjetiva clásico, que es la culpa. Y así sabemos que en algunos sectores del ordenamiento, una persona que ha causado un daño simplemente responderá por una regla de causalidad si es que sobre él recae una responsabilidad objetiva.
con independencia del nivel de precaución, cuán diligente ha sido, demostrada la causalidad, acabará respondiendo. De la misma forma, también sabemos que algunos supuestos de infracciones constituyen comportamientos negligentes, pero en cambio, si no van relacionados o no van seguidos de un daño, se quedarán simplemente en actuaciones negligentes que a lo sumo podrán llevar acarreada quizás una sanción administrativa. Por ejemplo, la conducción ignorando las limitaciones de velocidad. El conductor que supera tales limitaciones claramente está actuando de manera negligente, es un supuesto de negligencia per se, pero si no hay daño, no hay supuesto de responsabilidad civil. En cambio, como comentaba, de lo que no podemos prescindir es del daño. Saber qué es un daño, no obstante, es algo que presenta algún complejo. Y precisamente por las evoluciones en la ciencia y en la técnica, también creo yo por un cambio de paradigma de los ciudadanos que tienen mayor acceso, mayor facilidad a la información, el ámbito de la responsabilidad civil se ha disparado. En la actualidad, hablando del Tribunal Supremo Español, podemos decir que un cuarto de las sentencias que dicta de manera anual, un cuarto, versan sobre temas de responsabilidad civil. Hace esto imaginar que en la actualidad existe una sociedad más peligrosa, o que los profesionales son más negligentes. Si atendemos a los repertorios de jurisprudencia, hasta los años, al menos en España, hasta los años 80, los supuestos en los que se demandan a abogados o a médicos son anecdóticos. A partir de los 90 se disparan el número de reclamaciones contra principalmente médicos, y en la actualidad estamos viviendo un supuesto, al cual luego haré referencia, de incremento de demandas contra abogados. ¿Significa esto que los médicos y abogados en la sociedad española actual son más negligentes, son más imprudentes? La respuesta es que no. Existe un cambio de paradigma. Existe una evolución en lo que se denomina la concepción normativa del daño. Y así van apareciendo estos ordenamientos. Tenemos un sistema de numerus apertus de daños, van apareciendo nuevos litigios que no están contemplados en la legislación, que son los jueces los que tienen que resolver al respecto. Algunos ejemplos, algunos más clásicos y otros más recientes. ¿Constituye un daño? ¿Tiene una pretensión indemnizatoria aquel varón que se ha sometido a una intervención de esterilización y que resulta que a los pocos meses, y este es un caso real, su mujer está embarazada de gemelos? Constituye un daño dar a luz a una persona con deficiencias físicas o psíquicas, cuando en el seguimiento del embarazo con el cuerpo médico le ha comentado a la gestante que todo iba correcto, que todo iba bien? ¿Constituye un daño una infidelidad conyugal? Y para acabar, ¿constituye un daño el hecho de que el padre, tras unos cuantos años de prestar alimentos, acabe sabiendo que sus hijos no son hijos biológicos? Estos son casos, estos son supuestos extraídos de jurisprudencia no únicamente española, sino también europea, que se han tenido que resolver en aplicación y reinterpretación de principios clásicos. Se han tenido que adaptar las estructuras sencillas del concepto de daño, del concepto de causalidad y del concepto de negligencia, para saber si en tales casos y en qué medida
procedía una reclamación de daños. Algunas soluciones al respecto daré en unos minutos, pero de manera general podemos afirmar que si algo podemos sacar en claro de esta sucesión de casos o de estos planteamientos es que el daño es el principio de cualquier reclamación. Es el principio, pero también es el fin en sí mismo. Esto es, el daño es lo que permite iniciar el proceso de responsabilidad civil, pero a la vez el daño es el paradigma, es el límite de la pretensión indemnizatoria que podrá obtener aquel que haya presentado la reclamación. El sistema de derecho de daños a nivel europeo, en todos los sistemas civil law, es un sistema que pretende la reparación íntegra del daño y por tanto es el propio daño el que delimita cuál es el máximo que se puede obtener en tal juicio. Cualquier atribución patrimonial que vaya más allá del límite establecido por el propio daño es una atribución que se encuentra injustificada y que tendrá sus vías de reparación en el enriquecimiento o en las reglas del enriquecimiento injusto. Y esto es especialmente relevante en aquellos casos en los que pueden concurrir una pluralidad de fuentes indemnizatorias. Por ejemplo, aparte de la pretensión de responsabilidad civil, ayudas públicas o, por ejemplo, fondos laborales que pretenden indemnizar, reparar un mismo daño, así como los eventuales contratos de seguro que estuvieran en vigor. Sí que en otros ordenamientos el daño no constituye el límite de la pretensión del actor. Y esto es algo que nosotros conocemos, aunque no tenemos incorporado, que constituyen los denominados punitive damages. Esto es, los daños punitivos, respecto de los cuales, si me permiten, me reservaré al final de la intervención para tratarlos con algo más de detenimiento. Así pues, sabemos, aunque sea de manera imprecisa, que aquello que conceptuemos como daño será a la vez aquello que deberemos transformar o encontrar su equivalente en los remedios indemnizatorios. Si los remedios indemnizatorios consisten en la reparación, lo que procederá será ordenar tal reparación siempre que al final no sea más costosa que el propio valor que se quiere reparar. Si lo que procede es una conducta personalísima, el juez dispondrá para que así se realice, y si no, en la medida que pueda, sustituyendo la voluntad del deudor. Por ejemplo, retractaciones o, por ejemplo, manifestaciones de voluntad. Y, en cualquier caso, de manera complementaria, de manera alternativa, y esta es la gran fuente del derecho de daños, lo que procede es la indemnización de daños y perjuicios. La cuantificación de cuáles han de ser esos daños y perjuicios presenta, no obstante, una serie de problemas, algunos de los cuales quiero presentarles a continuación. Así, en primer lugar, me gustaría hacer una breve referencia al daño moral. Como les he dicho, dejo de lado los daños patrimoniales por la existencia de ese mercado alternativo sustitutivo en el cual puede encontrar un equivalente de bien afectado. Pero en cambio, cuando hablamos de daños morales, no encontramos un mercado equivalente. Y esto es así porque el bien afectado es un bien que se encuentra fuera de mercado. Es un bien propio de la esfera más íntima de la persona. De hecho, la génesis de los daños morales se encuentra en los casos primeros o seminales relativos a la protección al derecho al honor, teniendo en cuenta que parece haberse ido más allá de lo que el ordenamiento permite. No es suficiente para reponer en el honor el agraviado por una disculpa o una reparación, sino que debemos buscar un remedio indemnizatorio que lo permita.
pero no existe dinero para saber cuánto debemos reparar. A partir de ahí, a partir de las intromisiones al derecho al honor, a la propia imagen y a la intimidad personal y familiar, el daño moral se va extendiendo paulatinamente y de manera peligrosa a otros ámbitos. En principio, no tenemos especiales problemas para permitir que el daño moral también sea de utilidad en otros ámbitos ciertamente íntimos de la esfera de la persona agraviada. Por ejemplo, aquellos supuestos en los que se han visto limitadas sus libertades más esenciales. Ejemplos clásicos: principio libertad religiosa. Casos de derecho europeo, casos en los que se obliga a algunos militares a participar en desfiles religiosos, y estos militares, en virtud de su libertad ideológica y de confesión, se niegan a participar, y aún así les obligan. Existe un cierto consenso en reconocer que en tales casos procede una indemnización por daño moral. A partir de ahí empieza a popularizarse el uso del daño moral, y quizás empieza a popularizarse porque en algunos ordenamientos europeos no se realiza de manera correcta la cuantificación de los daños. Esto es, los jueces son proclives a conceder indemnizaciones, a darle la razón a la parte actora, pero son muy reacios a conceder grandes indemnizaciones. Por tanto, ¿qué es lo que hace el abogado que presenta la demanda en representación de su cliente para intentar que consiga una buena partida indemnizatoria? Presentar las partidas que puede demostrar y acompañar su pretensión con una reclamación de daños morales, de tal manera que sabe que el juez acogerá unas cuantas de las partidas y de tal manera podrá corregir el defecto en la cuantificación. Pero esto, como les digo, es algo verdaderamente peligroso. Y de la misma manera que fue un gran avance recurrir a la categoría del daño moral, aun siendo problemática, a su vez, en la actualidad existe un abuso del daño moral en la jurisprudencia. Algunos casos concretos. En primer lugar, el denominado daño moral contractual. El daño moral se mueve de manera especialmente cómoda en las relaciones extracontractuales. Y esto es así porque, por definición, en una relación extracontractual, las personas que se encuentran en conflicto no han tenido oportunidad de ejercer su autonomía privada y de poner un precio al intercambio de prestaciones resultantes del contrato. Por tanto, en las relaciones extracontractuales, y teniendo en cuenta que aquello que rige el procedimiento es el principio de reparación íntegra, en las relaciones extracontractuales tiene mucho sentido otorgar indemnizaciones por daño moral. Sirven para corregir los daños patrimoniales y añadirle aquellos otros daños que quedan más allá de la esfera de la patrimonialidad. Pero en una relación contractual tan simple como la compraventa, o tan compleja como un contrato de asesoramiento informático entre dos empresas, hablar de daño moral derivado del incumplimiento contractual es algo que en principio no tiene sentido. ¿Por qué? Porque los contratantes han tenido oportunidad a la hora de negociar el contrato de establecer cuáles son sus intereses, cuáles son los valores protegidos por ese contrato y cuál es el precio resultante. A mayor protección, a mayor diligencia, a mayor compromiso, se aumenta el precio. Y parece, o parecía de manera indiscutible, que existía la afirmación de que, según la cual el mero hastío o el mero enojo de encontrarse a un contratante incumplidor no era suficiente para
elevar tal pretensión a la cobertura del derecho, del daño moral contractual. Esto parecía pacífico hasta que a finales de los 90, principios de los 2000, empieza a popularizarse el otorgamiento de daños morales contractuales. Esto no sucede de forma gratuita, sino que sucede en un contexto muy específico. Y podemos identificar que allí donde se da es en el supuesto del contrato de viaje combinado. Y más específicamente en el contrato de viaje combinado, cuando quienes contratan son una pareja de recién casados, para quienes que el contrato se cumpla de manera correcta y a la perfección tiene mucho sentido. ¿Por qué? Porque, y esto es algo que se va repitiendo, la oportunidad de vivir su luna de miel es única y no existe otro momento. La oportunidad de comprar un inmueble no reúne estas características. La oportunidad de contratar con otro abogado, con otro pintor, es algo mucho más factible. Pero en cambio, los contratantes dan especial importancia a que ese contrato de viaje combinado funcione en los términos previstos contractualmente. Y es en esa sede donde se establece que, aparte del incumplimiento contractual el responsable, deberá pagar una indemnización por daños morales. A partir de ahí se va extendiendo peligrosamente a otros supuestos como precisamente el contrato de asesoramiento y gestión informática al que hacía referencia, en el cual uno de los contratantes decide resolver el contrato y la empresa informática se siente agraviada en su prestigio comercial porque su cliente era muy bueno y si ahora resuelve queda muy mal ante el resto de competidores y ante el resto de clientes. Y en una decisión reciente, que fue casada también recientemente por el Tribunal Supremo Español, se le había concedido una indemnización por daños morales de 1 millón de euros a cargo del contratante que resolvió. El Tribunal Supremo, hace menos de un mes desde la sentencia, resuelve de manera, a mi parecer, muy positiva. No está negando que de la resolución no se deriven daños, ni mucho menos, ni mucho menos. Lo que no cabe es conceptualizarlos o equipararlos al daño moral. ¿Por qué el abogado recurre a los daños morales? Por dos razones muy sencillas. La primera, porque como he avanzado, no existe un mercado de referencia. Si no existe mercado de referencia, establecer la cantidad que se considere conveniente es algo que queda a la libre consideración del abogado, que lógicamente intentará que ésta sea bastante alta, simplemente por una cuestión de, todos sabemos cómo funcionan las negociaciones. Si tú estableces una cantidad, sabes que al final donde llegarás es a una cantidad inferior. De esta manera, en las demandas se establece una solicitud por daños morales muy elevada para al final acabar consiguiendo una pretensión. Y segunda cuestión, más importante todavía, ¿por qué se recurre al daño moral? Por su régimen de prueba. Los daños patrimoniales deben ser demostrados, deben ser acreditados. El daño moral, por definición, no se puede acreditar. Es un daño moral que se presume de la relación de hechos. Con lo cual, fíjense ustedes en qué paraíso, si me permiten, se encuentra quien realiza una pretensión de daños morales. Ni se haya sujeto a reglas específicas de prueba, ni se haya sujeto a criterios de valoración. Y en esta tesitura, movernos en el ámbito del daño moral es, como les digo, un peligro. Y así podemos encontrar decisiones tan sorprendentes como aquella según la cual se concede una indemnización por daños morales a unos trabajadores cuya fábrica, donde prestaban los servicios, se incendió de manera fortuita. Y la indemnización era para reparar, en cierta medida, las pérdidas que habían sufrido porque se habían quedado sin trabajo. ¿Deben ser indemnizados los trabajadores en cuestión?
Seguramente sí, no dispongo de la información. ¿Deben ser indemnizados por la vía del daño moral? La respuesta es que por la vía del daño moral no cabe todo. Un último ejemplo, en alusión también a la sentencia que comentaba. Las personas jurídicas han acudido también para proteger su prestigio a la categoría del daño moral. Y en alguna ocasión esto se ha realizado de manera exitosa. Aquí se ha producido un problema en la equiparación de honor de las personas físicas con prestigio de las personas jurídicas. Se ha producido una equiparación de algunos derechos fundamentales de que disponen, de que gozan las personas jurídicas como reflejo de personas físicas, pero llevar como remedio indemnizatorio la protección de las personas jurídicas al ámbito del derecho del daño moral es un disparate. Y es un disparate porque sí, las personas jurídicas disponen de prestigio, pero su prestigio es un activo patrimonial y por tanto cualquier afectación de tal activo patrimonial es un bien patrimonial que demuestre, por tanto, según las reglas propias de los daños patrimoniales, en qué les ha perjudicado. Las personas jurídicas no tienen ese sentimiento propio, interior, de aflicción que pueden tener las personas físicas y que justifica el uso del daño moral. Segunda cuestión que me resulta, que creo que les puede resultar útil y que a mí me resulta especialmente problemática, y es la relativa a los baremos. Un baremo es un sistema preestablecido de cuantificación de daños. Un baremo, así descrito, es un mecanismo que precisamente se encuentra en las antípodas del principio que he enunciado al inicio de mi intervención, que debe regir cualquier proceso de responsabilidad civil, que es la reparación íntegra del daño. ¿Por qué? Porque en aplicación del baremo no atenderemos a cuál es la entidad y cuantía del daño total, sino que en un supuesto en el que se aplique el baremo, aplicaremos sus tablas y el resultado consiguiente será la cantidad indemnizatoria a la cual tendrá derecho el actor. El sistema de baremos es un sistema utilizado ampliamente en algunos sectores de actividad en derecho europeo. Dos ejemplos. Los accidentes de circulación y, en segundo lugar, los incumplimientos derivados del transporte aéreo. En el primer supuesto, los accidentes de circulación, nos encontramos con daños que habitualmente y en la mayoría de casos son corporales. Los daños corporales, a diferencia de los patrimoniales, son daños que parecen del mismo problema de los daños morales a los que aludía con anterioridad. Y es que no existe un mercado de referencia para encontrar un sustituto. No tenemos un mercado legal, no tenemos un mercado de cuánto vale un riñón, no tenemos un mercado de cuánto vale una paraplegia, ni un mercado de cuánto vale la pierna derecha que se ha tenido que amputar. Perdón. Así las cosas, a finales de los años 80, principios de los años 90, las compañías aseguradoras hicieron su trabajo de lobby porque manifestaban que se encontraban ante el siguiente problema. En los accidentes de circulación, el régimen por el cual se debía resolver era el régimen culpabilístico. Acreditada la culpa del conductor causante del daño, procedía la cuantificación de los daños. A falta de un baremo, la cuantificación
era la resultante del prudente arbitrio judicial. Y por tanto era el juez el que, en atención a las circunstancias del caso, a la gravedad de las lesiones, a las condiciones personales de la víctima, a su lucro cesante, etcétera, etcétera, fijaba la indemnización. A esto hay que añadir que en un mismo caso, mutatis mutandis, porque no siempre habrá mismos casos, pero en un mismo caso podía tener disparidad de soluciones. No tanto por si se estimaba o desestimaba la pretensión, sino por la cuantificación resultante. Y así podíamos ver como algún juez quizás de Barcelona era más proclive a dar indemnizaciones altas y un juez, en cambio, de Ávila era tendente de dar indemnizaciones más bajas. Y así las cosas, decían las compañías aseguradoras, les resulta muy difícil que el contrato de seguro funcione correctamente. ¿Por qué? Porque el contrato de seguro es un contrato en el que existe un alias. Y ese alias consiste en que, primero, no se sabe si se producirá el daño. Y, en segundo lugar, no se sabe cuál será el valor del daño. Saber ambas variables es esencial para poder fijar la prima correspondiente. Porque dicen, si sé que todos los jueces van a establecer una indemnización muy alta por las lesiones corporales, por amputaciones, por ejemplo, entonces yo tengo que corregir la prima y elevarla. También podríamos decir, aunque no lo vi en ninguna ocasión, si los jueces tienden a establecer indemnizaciones bajas, la prima también debería moverse a la baja. Para evitar estas fluctuaciones y para mantener el mercado de seguros con una cierta estabilidad, el lobby de las compañías aseguradoras, por decirlo de una manera gráfica, llegó a un acuerdo. Llegó a un acuerdo de tal manera que, y este fue el gran cambio que se produjo, se pasó de un sistema de responsabilidad por culpa a un sistema de responsabilidad objetiva. Por tanto, sabemos que las pretensiones habitualmente existirá un mayor número en las que se dé la razón a la víctima. Teóricamente, en principio, un sistema de responsabilidad objetiva es mucho más protector para la víctima que no un sistema culpabilístico. Básicamente por una cuestión de distribución de la carga probatoria. En el sistema de responsabilidad objetiva, la víctima no tiene que probar la existencia de culpa. Pero a cambio, decían, a cambio de quedar sujetos a un régimen de responsabilidad objetiva, a cambio, fijemos una delimitación de daños. No me hagan responder por cualquier daño de manera ad infinitum, casi, sino que establezcan topes. Y a partir de ahí se estableció el baremo. En los materiales que creo que les han facilitado, que les harán llegar, verán cuál es la valoración o el baremo para el año 2012 que existe en España. Y es muy interesante hacer comparaciones o ver en cuánto se estima. Y así podrán ver, por ejemplo, cuánto vale la pérdida de un ojo, cuánto vale la pérdida de un ojo cuando resulta que el otro ya se había perdido, cuánto vale la muerte de una mujer que se encontraba embarazada y a la vez se distingue si estaba de más o de menos de 3 meses, y a la vez se distingue también en si tenía o no tenía hijos con anterioridad. Todos estos elementos son corregidos con posterioridad con otros aspectos personales y con otros aspectos patrimoniales. Y existe un cierto consenso a nivel jurisprudencial según el cual los baremos son útiles. Los baremos, su aplicación presenta algunos problemas. Los baremos son útiles y de hecho son tan útiles que, aunque solo son obligatorios en el ámbito de los accidentes de circulación, son utilizados de manera orientativa en casi todos los supuestos de daños corporales.
accidentes laborales o accidentes o daños con ocasión de la prestación de servicios sanitarios. En este sentido, los baremos facilitan, parece, la actividad judicial. Ahora nos encontramos en un periodo más o menos de calma, con algunas correcciones jurisprudenciales del baremo, pero el baremo en su momento, cuando se estableció por primera vez, de hecho tuvo que superar un recurso de inconstitucionalidad. En el recurso, entre otros argumentos, se manifestaba la preocupación de los jueces porque consideraban que su independencia y su posibilidad de valorar y cuantificar se veía prácticamente mermada. Decían, podríamos afirmar de manera gráfica, nos convertiremos en autómatas en la aplicación. A ver, usted ha perdido un ojo y una pierna, por tanto tiene 5 puntos, por tanto en la actualización esta es la cantidad resultante. El Tribunal Constitucional consideró que sustancialmente el baremo descrito era constitucional y que la aplicación del baremo no era tan automática como parecía, con lo cual la función jurisdiccional quedaba salvaguardada. Otros ámbitos en los que se ha utilizado el baremo son los daños relacionados con el transporte aéreo. Aquí también, por una cuestión de lobbies y por una cuestión de eficiencia en la protección del consumidor, los daños resultantes por retrasos, pérdidas de maleta, etcétera, etcétera, son daños baremados. Atiendan a las condiciones generales y si quieren obtener mayor protección, hagan una declaración anexa. Declaración por la cual el sujeto interesado deberá suscribir o aumentar la póliza de responsabilidad y, por tanto, agravar así la responsabilidad del transportista. Pero se ha llegado a un cierto acuerdo por el cual los baremos en este ámbito específico funcionan o son más o menos útiles. Yo estoy de acuerdo con este uso de los baremos. Estoy de acuerdo siempre que concurran una serie de características del sistema en el que se deben mover. Y es que, fíjense, en ambos casos y en general, el sistema de baremos presupone 2 coordenadas. La primera es que se mueve en un sistema de responsabilidad objetiva, no por culpa. Los baremos funcionan muy mal cuando el sistema es culpabilístico. Y la segunda es que los sistemas en los que es de aplicación son sistemas donde la responsabilidad civil no es el único criterio para atribuir responsabilidad, sino que son sistemas donde se obliga a uno de los contratantes a contratar un seguro, con lo cual aquello que no quede cubierto por la responsabilidad civil quedará cubierto por la póliza de seguro. En estas condiciones parece que sí que nos encontramos en una situación óptima de creer que el baremo puede ser útil. No el baremo en cualquier situación, pero sí con estas correcciones. Y el tercer aspecto que me resulta problemático y que creo que también les resultará, quizás han encontrado ya algún caso al respecto, es el relativo a la teoría de la pérdida de la oportunidad. La teoría de la pérdida de la oportunidad es una teoría que surge en la doctrina francesa. Es una teoría que presenta un problema básico, que es que olvida el primer requisito que debe cumplir el daño, que es que el daño sea real. Lo que estamos haciendo es imaginar, hacer una hipótesis de cómo hubieran ido las cosas, cómo se hubiera desarrollado el caso, y en atención a una serie de circunstancias consideraremos que procede una pretensión indemnizatoria.
porque lo que estamos indemnizando es la pérdida de la oportunidad que tuvo la persona afectada de alcanzar la actuación correcta. La teoría de la pérdida de la oportunidad se ha utilizado en dos grandes ámbitos. Se ha utilizado en la responsabilidad médica y se ha utilizado en la responsabilidad de asesores legales, especialmente de abogados, también en alguna ocasión de notarios y de registradores, aunque básicamente en materia de responsabilidad civil, que no disciplinaria, de abogados. Déjenme dedicarle unos minutos a cada uno de los supuestos descritos porque presentan unos problemas diferentes. Cuando nos encontramos en el ámbito de la responsabilidad sanitaria, el supuesto en el que se alega la pérdida de oportunidad viene a ser el siguiente: si usted, doctor, me hubiera diagnosticado de manera correcta, seguramente entonces yo me habría sometido a la intervención y podría haber evitado el cáncer que ahora me está afectando, que ya no tiene ahora mismo tratamiento. Con lo cual, su actuación negligente lo que me ha provocado es no acceder a una posible sanación. No están diciendo su actuación me ha provocado el cáncer que estoy sufriendo, porque esto es algo que no tiene sentido, sino que lo que están alegando es que la actuación ha privado de una posibilidad futura de sanación. En los términos así descritos, los tribunales han sido bastante reacios a considerar de manera favorable la pérdida de la oportunidad en materia sanitaria. Y esto tiene un cierto sentido. Y tiene un cierto sentido porque ni la medicina es exacta, ni tampoco sabemos con certeza cómo responderá el cuerpo de un determinado paciente a una determinada intervención o a un determinado tratamiento. Con lo cual, ante tantos juicios hipotéticos, no podemos llegar a establecer que efectivamente se perdió la oportunidad y que en función del porcentaje probable de llegar a la sanación podríamos establecer la indemnización correspondiente. Así descrito, todos estos casos parece que deberían ser desestimados, pero esto no es así. Y no es así porque el mensaje que se ha querido enviar es que tampoco deberían considerarse, permítanme, impunes tales actuaciones negligentes que no se verían correspondidas de sanción precisamente porque no se ha acreditado ningún daño. Ha habido comportamiento negligente, pero somos incapaces de demostrar la realidad del daño. Por tanto, diríamos, en el esquema clásico, no procede la responsabilidad. Y como no se ha querido llegar a esta solución, que es lo que se ha realizado especialmente en la jurisprudencia francesa, también en algunas sentencias italianas y en la jurisprudencia española, lo que se ha realizado ha sido reconvertir la teoría de la pérdida de la oportunidad desde el análisis del consentimiento informado. De tal manera que las faltas relativas a actuaciones negligentes que provocan una pérdida de la oportunidad se llevan a el terreno del consentimiento informado, que es un terreno donde también hay juicios hipotéticos, pero es un terreno donde nos movemos con el ámbito del daño moral. Y allí lo que se sanciona, lo que se indemniza, es la privación de la posibilidad de decidir el paciente sobre si le interesa o no le interesa someterse a un determinado tratamiento. Fíjense entonces el camino que realizamos ante las incertidumbres que disponemos, que nos afectan en materia médica, y la reconversión también es un terreno movedizo al consentimiento informado. En el ámbito de la responsabilidad de los asesores jurídicos, también se ha actuado de manera o con algunas correcciones. Aquí el supuesto es diverso.
Por ejemplo, abogado a quien se le encarga la presentación de una demanda, que no la lleva a cabo y que le transcurren los plazos de prescripción y, por tanto, se imposibilita que el actor pueda defender sus intereses ante el tribunal, simplemente por una cuestión de plazos. Abogado que no solicita la traba en el registro o la anotación preventiva en el registro de la propiedad, que de existir hubiera favorecido a su cliente y, si creemos en la fe pública registral, dado que no existe tal traba, llega un acreedor posterior y ejecuta los bienes de la persona que se quería ejecutar. Y así podríamos ir enumerando algunos otros supuestos. ¿Qué es lo que pretende aquí la víctima? Lo que pretende es defender sus intereses con la acción de responsabilidad contra el abogado. Sus intereses son aquellos que hubiera podido atender el juez o tribunal. Dado que por las actuaciones descritas esto es de imposible ejecución, lo que está haciendo es intentar trasladar los efectos negativos al patrimonio del abogado. Con una peculiaridad, es que no sabemos qué hubiera pasado en el tribunal. No sabemos si, presentada la demanda, el juez hubiera resuelto a su favor o en su contra. No sabemos si el registrador hubiera decidido efectivamente trabar los bienes o no aceptar la petición. Y como no lo sabemos, tenemos que plantearnos si es posible atender en cierta medida la pretensión del cliente. Parece de especial utilidad, en tales casos, conceder una indemnización por esta pérdida de oportunidad, por la imposibilidad de haber podido acudir ante el tribunal. Puede existir más o menos consenso al respecto, pero la cuestión relevante a continuación, si decimos que la teoría es ciertamente útil, es ¿y cómo cuantificamos la oportunidad en cuestión? Porque no siempre, o no en todos los casos, se habría ganado. Sí que existe consenso en decir que la teoría de la pérdida de la oportunidad no debe ser un equivalente a las pretensiones que el cliente tuviera intención de defender judicialmente. Si lo que pretendía era obtener la restitución de una finca valorada en 100, la pérdida de la oportunidad, viene a decirnos, no permite que obtenga una reparación de 100, porque hay unos factores que no controlamos y por tanto parece que siempre deberá ser menor. Métodos para decir cómo calcular esta oportunidad perdida se han utilizado dos de diferentes. El primero es uno que puede llamar la atención por su sencillez y que podríamos inicialmente estar de acuerdo. Un criterio simplemente estadístico. Decir, vamos a ver cómo resuelven los tribunales. Saber cómo resuelven nos dirá la posibilidad de éxito que tenía tal pretensión. Y si esto es así, sabiendo el porcentaje de pretensiones que se aceptan y que se deniegan, a continuación trasladaremos tal resultado al caso en concreto que se debe resolver. Como les digo, parece una fórmula matemática aplicada a nuestro ámbito que nos podría dar una fácil solución, pero es una quimera. Y es una quimera porque no hay forma de obtener una estadística relevante. Y esto porque todos los casos son diferentes. En todos los casos hay elementos que hacen que unos difieran de otros. En algunos casos se alegan una serie de excepciones, en otros se resuelve de otra manera, en algunos la estimación de la demanda es parcial, con lo cual es imposible obtener tal estadística. Para superar esta primera aproximación se formula una segunda teoría. Una segunda teoría según la cual
el juez que deba resolver un caso en el que se plantea la aplicación de la pérdida de la oportunidad debe realizar, y así es como se conoce, un juicio dentro del juicio. De tal manera que al juez que le llega el caso, la pretensión por responsabilidad extracontractual o contractual del abogado debe imaginar cómo hubieran ido las cosas y si él hubiera tenido que decidir qué éxito habría tenido la pretensión o no. De tal manera diría, pues ahora que tengo que decidir sobre si el abogado fue negligente o no, me voy a fijar en la documentación. Si de la documentación veo que la pretensión estaba prescrita, en tal caso realizo un juicio dentro del juicio, en tal caso no concederé cuantía indemnizatoria alguna porque su opción de obtener o su posibilidad de ganar el caso era nula. Si en cambio resulta que tenía muchos vises de obtener una pretensión favorable, pues entonces el porcentaje de la pretensión se eleva. ¿Cuál es el problema de esta teoría? El problema de esta teoría es que ningún juez se encuentra en condiciones de realizar de manera correcta tal juicio dentro del juicio. Y eso es así porque tal juicio hipotético lo realiza a partir de una documentación que no revela todas las circunstancias del caso. En el juicio real sí que se hubieran podido ver todas las circunstancias, posibles excepciones, posibles argumentos, pero en este mundo limitado el juez realiza una representación que no es real y aparte está ignorando un principio de contradicción, que es que está realizando él solo la labor interpretativa de saber cómo habrían sido las cosas. Con lo cual, ¿cómo se están resolviendo los casos de pérdida de oportunidad en materia de responsabilidad civil de abogados? Con una reconversión también, con una reconversión a la denominada pérdida de oportunidad procesal, en la que en función de un porcentaje de viabilidad se concede no tanto por la parte final, sino por esa frustración de poder acceder al juicio, una indemnización. Aún así, nos queda una amplia gama de supuestos sin resolver. ¿Por qué? Porque no todas las pretensiones se resuelven de manera judicial, sino que hay muchas que se resuelven de manera extrajudicial. ¿Qué pasa con algunos contratos que no llegan a los tribunales? Además, está olvidando o está ignorando que hay algunas pretensiones que no son necesariamente patrimoniales. Piensen ustedes, por ejemplo, en pretensiones relacionadas con el derecho de familia, con impugnaciones de paternidad, con lo cual la pérdida de tal oportunidad no se traduce en un porcentaje sobre el valor final, sino que la pérdida de oportunidad se traduce en saber si se obtiene la rectificación del registro civil o no. El último aspecto que me resulta, que creo que les puede resultar de utilidad, además a raíz de una sentencia que me hicieron llegar desde la organización, es el relativo a la responsabilidad civil derivada de delito. En concreto, si así lo ha pedido la parte agraviada, esto es, si no ha hecho una reserva de sus acciones civiles, a la posibilidad de que en el juicio penal se resuelvan también los daños y perjuicios que haya sufrido la víctima. En derecho europeo existe la posibilidad de, en un mismo procedimiento penal, ventilar también la responsabilidad civil. Y esto se realiza en aras del principio de economía procesal.
De tal manera que no tiene sentido, se dice, que la víctima, teniendo en cuenta además la preponderancia del juicio penal, que la víctima tenga que acudir al juicio penal y después tenga que acudir a un juicio civil para obtener la reparación de los daños. En virtud de ese principio de economía procesal, procedamos a que en un mismo juicio se ventilen ambas responsabilidades. En un sistema como el español, que por cuestiones históricas la responsabilidad civil su tratamiento ha sido fragmentado, de hecho el derecho patrimonial español es fragmentado, tenemos un código civil y un código de comercio con reglas diferentes, la responsabilidad civil también padece de esta fragmentación, y así en el Código Penal se encuentran unas reglas específicas de responsabilidad civil. Existe un cierto consenso en que, aunque las reglas de responsabilidad civil se encuentren en el Código Penal, son reglas de naturaleza civil. Y el juez penal, que resuelve y decide si ha habido un homicidio o no, si el imputado es culpable de violación o no, el juez penal, tras dictarlas en la misma sentencia, tras calificar los hechos desde el punto de vista penal, a continuación, si procede, entra en el análisis de la responsabilidad civil. Y cuando resuelve en materia de responsabilidad civil, aunque utilice argumentos y textos que se encuentran en el Código Penal, resuelve sobre responsabilidad civil. Por tanto, y esto es lo que me llamó la atención de la sentencia que me facilitaron, por tanto, su principio para resolver vuelve a ser nuevamente el principio de reparación íntegra del daño causado. Y no es, en cambio, el principio de cuáles son los bienes jurídicamente protegidos por el tipo penal por el que ha sido condenado, si es la sentencia es en este sentido, por el que ha sido condenado el autor del delito. Un delito de asesinato puede llevar aparejada una responsabilidad civil que vaya más allá del bien jurídico que se pretende proteger con el típico penal, y por tanto la responsabilidad civil no debe cubrir únicamente el valor vida, si es que se demuestran, si es que se acreditan tales daños y perjuicios. Este es el primer aspecto, que si quieren después podemos comentar más tranquilamente. El segundo aspecto de la responsabilidad civil ex delicto es algo que para mí peligrosamente también está empezando a aparecer en algunas decisiones y en algunos textos normativos. Es algo que engarza con el tema de los daños punitivos que anunciaba, que les comentaba hace unos minutos. Y es que prácticamente por definición, no quisiera pensar ahora en casos excepcionales, pero prácticamente por definición, en los supuestos de responsabilidad civil ex delicto, dejo de banda los supuestos imprudentes, tenemos una actuación dolosa. El dolo es el ánimo subjetivo, esa percepción o ese conocimiento sobre las posibilidades de que se realice un típico daño. Y la cuestión relevante entonces, cuando nos ponemos la piel de tener que resolver sobre la responsabilidad civil, es: ¿el dolo debe ser considerado como elemento relevante para establecer la indemnización? Y la respuesta es muy tentadora, pero la respuesta debe ser reflexiva. Y la respuesta en nuestros sistemas de civil law, la respuesta es que el dolo no es un elemento suficiente para establecer las indemnizaciones correspondientes, al menos en un sistema de responsabilidad civil extracontractual. El dolo sí que es utilizado habitualmente en sistemas de responsabilidad contractual, y así algunos sistemas, entre ellos el español, distinguen entre, es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención, entre el deudor de buena fe y el deudor de mala fe.
La distinción clásica es útil a efectos indemnizatorios. El deudor, estoy en responsabilidad contractual, el deudor de buena fe responde de los daños previsibles derivados del incumplimiento del contrato. El deudor de mala fe se le quiere castigar más allá, el deudor que es doloso y que sabe que está incumpliendo con esa voluntad de no ejecutar lo pactado, se le quiere sancionar un poco más allá, y a este deudor doloso no se le pone el techo de la previsibilidad de los daños, sino que se le hace responder más allá. Se le hace responder por todos los daños derivados del incumplimiento del contrato. Esto tiene sentido en una relación contractual, por la misma razón que aducí antes en materia de daño contractual, en materia de daño moral. Por el hecho de que los sujetos ex ante han podido pactar, han podido establecer un precio y han podido negociar. Pero en cambio, la distinción entre deudor de buena fe o deudor de mala fe en la responsabilidad extracontractual no tiene sentido. Y no tiene sentido porque existe, como expresaba al principio, un paradigma básico que es protector de las víctimas en la responsabilidad extracontractual, que es la reparación íntegra del daño. Con lo cual podríamos decir, me es irrelevante que el causante del daño en una responsabilidad extracontractual sea de buena o de mala fe, que una persona involuntariamente me haya pisado y me haya roto el dedo, o que una persona de mala fe haya decidido saltar sobre mi pie y romperme el dedo, me es irrelevante a efectos, no digo a efectos penales, me es irrelevante a efectos de establecer la cuantía indemnizatoria, porque siempre será la misma, o debería ser la misma. Esto, no obstante, presenta una serie de fisuras. Una serie de fisuras por algunos motivos. El primero es que existe una tendencia a quizás ser más proteccionista o compadecer más a la víctima que ha sufrido un daño doloso. Y una forma, si me permiten, de hacer un guiño, o de aproximarse a la víctima, es conceder una indemnización superior, que vaya más allá de la reparación íntegra. ¿Cómo? Alegando que el daño fue doloso. Esta forma de argumentar, no obstante, olvida nuevamente el principio de contradicción. Y es que, como comentaba al principio, el daño es el inicio, pero es el límite también de la responsabilidad. La segunda gran fisura que se está produciendo en materia de daños dolosos proviene del common law, de los daños punitivos. Y es que en los sistemas de common law es posible establecer, con algunas limitaciones cuantitativas, pero es posible establecer daños que pretenden castigar al causante de la infracción. Daños que no se rigen indemnizaciones que no se rigen por el daño causado, sino que tienen otra finalidad. Son los supuestos tan conocidos en la literatura y en las películas de daños causados por el tabaco, entre otros, en los cuales se establece una indemnización por daño corporal o por muerte de una cuantía, y una cuantía elevadísima por el comportamiento especialmente omisivo o casi doloso de la tabaquera que ocultó información. Esta forma de proceder es coherente en estos sistemas de common law, donde los daños punitivos lo que hacen es establecer multas privadas. Pero este sistema no es coherente con nuestros sistemas más tradicionales, donde rigen los sistemas de reparación íntegra. No obstante, hay que decir que también lo verán en los materiales que les harán llegar, o si no los disponen ya de ellos, que textos tan autorizados como los principios europeos de derecho de daños, que son principios como el restatement americano, quiero decir que no es derecho vigente, pero son textos muy influyentes
no únicamente para la doctrina, sino incluso para la propia judicatura, que habitualmente en sus argumentaciones recurren a tales principios, textos tan importantes como los principios europeos de derecho de daños contemplan la posibilidad de corregir la cuantía indemnizatoria atendiendo a la actuación más o menos dolosa del causante del daño. Y ello también en atención a cuál es el bien jurídicamente afectado. Verán en tales principios, y esto tiene relación con lo que comentábamos al principio de los daños protegidos, verán que no todos los bienes o intereses de una persona merecen la misma protección en la responsabilidad civil extracontractual. Y esto se traduce en los remedios indemnizatorios y también se puede traducir en la indemnización correspondiente. En el escalón más alto se encuentra el valor vida, el valor libertad y cualquier vulneración a vida y libertad. En una escala más baja, desde la perspectiva de la responsabilidad civil extracontractual, en una escala más baja se encuentra la protección de derechos reales. Y en una escala aún más baja, se encuentra la protección de derechos patrimoniales. ¿Está olvidando o dejando de banda el derecho de la responsabilidad civil, los intereses patrimoniales? No, ni mucho menos. Lo único que renuncia a proteger o establecer un régimen de protección para un sistema que ya tiene sus propias reglas. Y con esto concluyo ya. Si resulta que el contrato tiene sus reglas para establecer y liquidar cuáles son los daños, ¿por qué debemos escaparnos de las reglas de responsabilidad contractual y acomodarnos en las reglas de responsabilidad extracontractual? Quedo a su disposición para cualquier comentario o sugerencia. Gracias. Agradecemos al doctor Seoba. Abrimos una breve estación de preguntas. Agradeceríamos levantar la mano para poder acercarle el micrófono. Tenemos dos preguntas. A ver, primero por acá la doctora. Sí, perdone que no sea una pregunta muy relacionada con el tema. ¿Podría usted explicarnos cuáles son los principios que rigen en el common law para fijar daños en comparación con el sistema continental europeo? Sí. El sistema de determinación de daños es sustancialmente igual. Los daños deben ser reales, los daños deben ser acreditados y los daños se deben valorar. No se debe valorar por una parte o por la parte que pretende la valoración, sino que la valoración es de mercado. Y si no se ponen de acuerdo, pues el juez nombrará el perito judicial, que esto es lo que sucede habitualmente. Por tanto, la realidad de los daños es, lógicamente, y es la forma más sencilla, la forma de cuantificarlos. El terreno resbaladizo que hace diferir un sistema de civil law de un sistema de common law es el tema de los daños punitivos que comentaba. Y es que en los sistemas de common law el procedimiento civil es utilizado también para establecer sanciones interpartes entre los sujetos. ¿Por qué? Porque en el sistema del common law se da o se cree que el derecho de daños tiene una función preventiva y sancionadora, como si de derecho penal se tratara. Cuando resulta que en los sistemas de civil law el sistema o las funciones básicas del derecho de daños no son prevenir y sancionar, sino que son indemnizar y compensar. Con lo cual, teniendo en cuenta esta idea o esta función, tenemos una válvula de escape que son los daños punitivos, donde
donde no hay mercado, donde no hay forma de valorarlos. De hecho, ha tenido que ser el Tribunal Supremo americano el que ha tenido que establecer unos ciertos límites, y quizás si conocen algo de la literatura americana han podido ver que la indemnización por daños y perjuicios no puede superar las 7 cifras, por ejemplo, o no puede superar una proporción de 1:10, porque ciertamente algunos tribunales establecían indemnizaciones millonarias. Con esta excepción, y con la excepción relativa a cuantificación de daños no patrimoniales, por ejemplo, en materia de, nuevamente, consentimiento informado, donde se establecen indemnizaciones muy altas, los sistemas de valoración son prácticamente idénticos. Con una gran diferencia, que es que los jueces americanos son más proclives a conceder indemnizaciones elevadas, mientras que los jueces europeos son más reticentes a conceder estas indemnizaciones. Bien, doctor, tenemos 2 preguntas más por acá. Sí, vamos por lo siguiente. Usted ha hablado, por ejemplo, acerca de la tabla que tenía aquí en Perú, existe acerca de los valores que tiene, por ejemplo, un dedo, un tarso, la mano, el brazo, etc. También usted refirió sobre el baremo, la razón también de los valores que existen sobre determinadas partes del cuerpo humano. Pero, refiriéndome a la praxis médica, por ejemplo, la operación hace algunos años de un caso en el que una dama quiso reducirse los labios gruesos, otros labios delgados, diferente a la moda que existe el día de hoy, de tal forma que va a un profesional médico y le hace una intervención y le lastima los más de 60 músculos que tiene todo el contorno del labio, convertirlo en un daño irreparable. Pregunto, ¿qué monto o qué elementos podría considerarse allí para poder evaluar ese tipo de daño? Sí, precisamente en materia de responsabilidad civil sanitaria, también como un reflejo de lo que pasó con las compañías aseguradoras de accidentes de circulación, se está discutiendo desde hace años la conveniencia o no de establecer baremos. En la actualidad, en ese ámbito no existe. El caso que usted me propone, y por tanto el sistema de cuantificación y de resolución, es el ordinario, como si se tratara de cualquier otro tipo de accidente, con la peculiaridad de que es un daño corporal. El caso que usted me plantea me recuerda un caso clásico de la jurisprudencia americana, McGuire, en el que la intervención era una intervención sujeta a un contrato y en la que se establece que el paciente mejorará su visión. El caso, si no, no tendríamos. Resulta que el paciente acaba perdiendo prácticamente toda la visión. Y allí la indemnización a establecer utiliza un criterio que es la distinción entre el interés positivo y el interés negativo. Un criterio que es el reflejo actual del daño emergente y del lucro cesante, mutatis mutandis, teniendo en cuenta que no hablamos de derecho patrimonial, sino de aspectos corporales. La cuestión entonces relevante es ¿qué se debe indemnizar? ¿Debo indemnizar para colocar a la víctima en la situación en la que se encontraba antes de que se realizara la operación, que esto sería lucro cesante en la versión clásica patrimonial, o debo indemnizar y colocar a la víctima allí donde se encontraría si se hubiera llevado a cabo de manera correcta? El interés positivo, y mutatis mutandis, si hubiera dinero por medio, sería el daño emergente. Y el tribunal, atendiendo a las circunstancias de incertidumbre que rigen en la medicina, no concedió a veces de manera mágica, a una indemnización. Bien, antes de la pregunta yo quisiera hacer alguna precisión de repente. A ver,
En el Perú tenemos el sistema de la responsabilidad civil extracontractual. Hay una regla que es el artículo 1969 del Código Civil que dice que la víctima o el agraviado solo prueba el daño, en tanto que el factor de atribución o criterio de imputación, llámese factor de atribución subjetivo, dolo o culpa, está a cargo del responsable, o sea, a quien se le pide la indemnización. Entonces, con esa regla que tenemos nosotros, un poco no sé cómo quedaría la afirmación suya cuando dice en la responsabilidad civil es delito, o sea, proveniente del delito, no tiene importancia el dolo. O sea, para nuestro sistema entendemos que sí tiene importancia y creo que es suficiente. En un escenario de responsabilidad civil en el que la víctima de un delito pide, ¿no es cierto?, que creo que me reparen además que al autor del delito tendrán que encarcelarlo, que ese es un tema del Estado, ¿no es cierto?, pero como reparación para la víctima en persona, lo que quiere es una reparación íntegra, como usted dice. Muy bien. Entonces, para eso creo que es suficiente la acreditación del dolo. Si es que hay un homicidio ya matado con intención, será suficiente. Lo que yo quería preguntarle principalmente, no sé cuál es la sistemática de la responsabilidad civil en España respecto al daño a la persona. En el Perú nosotros tenemos en nuestra sistemática, junto al daño moral, o sea, en la división del daño moral, del daño como extrapatrimonial, daño moral y daño a la persona, nosotros tenemos acá, como le digo, en esta sistemática, el daño a la persona, concebido como todo menoscabo psicosomático a la persona. Entonces, yo no sé cómo podría usted de repente explicarnos algo más, alguna de la experiencia europea, cómo se está viendo. Tenemos alguna doctrina en el Perú, la doctrina principalmente italiana, por ejemplo, que es junto al daño a la persona viene el daño existencial. No sé si tiene algo que comentarnos sobre eso. Sí, gracias. Muy interesante la referencia al 1969, que tomo nota. No conozco el contenido exacto, pero por lo que usted me describe no altera, si lo he entendido bien, mi afirmación. El 1969, en los términos que he escuchado, simplemente lo que realiza es una distribución de la carga probatoria. Mi afirmación de que el dolo era irrelevante es en cuanto o en relación con la cuantificación de los daños. Lo que el 1969 me dice es qué parte debe probar, si la víctima o si el imputado, qué parte debe probar la existencia o ausencia de dolo o de negligencia. De acuerdo, cada ordenamiento puede establecer la carga probatoria que, en función de los intereses que decida. Los más proteccionistas para las víctimas dirán inversión de carga de la prueba, etcétera, etcétera. Pero esto no me indica si puedo aumentar la cantidad indemnizatoria por la existencia de dolo, que era mi afirmación. Mi afirmación, por tanto, sostiene que el daño doloso o el daño negligente, una vez acreditado, existiendo sentencia, deben ser valorados y cuantificados de la misma forma. Sí que es cierto que en un sistema como el que usted me describe, llegar a una sentencia condenatoria quizás es más fácil que no en un sistema en el cual la distribución de la carga sea diferente. Pero una vez hemos llegado a que el imputado es condenado y debe responder, ¿por cuánto debe responder civilmente? Creo que llegaríamos a la misma conclusión. Y creo que el ejemplo sencillo, para no ser especialmente dramático, de la persona que negligentemente me pisa y me rompe el dedo cuando subo a un transporte urbano, o de la persona que casi con dolo eventual sube al transporte urbano saltando y por tanto aumentando la probabilidad de que me rompa, en ambos casos llegaríamos a la conclusión, con la legislación vigente y en sistemas de civil law, de que la cantidad indemnizatoria debe ser la misma. Respecto a la segunda cuestión, la sistemática habitual del daño moral se ha circunscrito a estos sentimientos de aflicción.
ha sido en el ordenamiento italiano donde la categoría del daño existencial y del daño corporal, para mejorarla, se ha vinculado también al daño moral. Pero desde mi punto de vista, y en esto no soy único, sino que sigo una corriente, la categoría del daño existencial poco añade a la categoría del daño corporal. Por la peculiaridad o por las peculiaridades del sistema italiano, esto tiene un cierto sentido, de la misma forma que tiene un cierto sentido algunas construcciones en derecho alemán, porque su sistema de bienes jurídicos protegidos es limitado y por tanto tienen que abrir algunas escapatorias, pero a efectos prácticos, la categoría del daño existencial no añade nada diferente a la categoría del daño corporal. No digo que el derecho italiano tenga su utilidad, seguramente sí. Este es el problema a veces de hacer derecho comparado, que las categorías nacen, se desarrollan en función de las leyes que regulan todo el procedimiento. Por eso podemos decir, la teoría de la pérdida de la oportunidad de origen francés. ¿Por qué nace allí? Pues bueno, pues porque no se reconocen daños puramente económicos y tienen que buscar una forma alternativa de llegar a la reparación. La teoría tiene éxito y se expande a otros ordenamientos. Cuando estos otros ordenamientos importan la teoría, pues se encuentran con sus restricciones legales nacionales. Y concluyo. El daño existencial, sí, en Italia funciona bien, un sector de la doctrina italiana importante lo defiende. Yo pienso que en ordenamientos que son más cercanos no añaden excesivamente nada, y no estoy diciendo que dejemos de proteger esos bienes jurídicos, sino que ya tenemos otras instituciones que nos los protegen, con lo cual, ¿para qué quiero solapar categorías? Buenas noches. Yo quería hacer una pregunta con relación a la posibilidad de que se pueda reabrir el debate una vez fijado el quantum indemnizatorio por el juez, si hay la posibilidad de que se pueda reabrir el debate por la existencia de daños sucesivos no evidenciables o no evidenciados al momento que se dictó la sentencia. ¿De qué manera se trata el tema en el sistema español al respecto? El supuesto al que hace usted referencia está resuelto o tratado con la categoría de los daños continuados. Los daños continuados son un tipo de daños que sabemos de su existencia. No es que sean daños potenciales, no son daños latentes. Por ejemplo, me inoculan un virus, sé que tengo el virus, pero no desarrollo todos los síntomas, con lo cual tener simplemente el virus no es un daño corporal, puede ser un daño moral por la aflicción de saber que puedo desarrollarlo, pero no soy asintomático, no desarrollo la enfermedad. El caso de los daños continuados, en cambio, es un supuesto en el que la persona sufre el daño y el daño no se estabiliza. Estamos hablando habitualmente de daños corporales. En supuestos de daños al medio ambiente, la teoría de los daños continuados también funciona. En estos supuestos, diríamos, en el momento en que se estabilice el daño, allí, en ese momento, es cuando la víctima puede iniciar su pretensión indemnizatoria. ¿Por qué? Por lo que comentábamos al principio, la identificación del daño es lo que permite poner en funcionamiento todo el procedimiento. En los daños continuados nos encontramos que se van manifestando y agravando sucesivamente, con lo cual no se cierra la posibilidad en ningún momento no se estabilizan los daños y por tanto la víctima no puede presentar su acción. En tales casos, que son contados, se considera que una vez estén más o menos estabilizados, la víctima presente su acción, el juez decida, y todo ello sin perjuicio de más adelante reiniciar o reabrir el caso. Yo creo que sería un nuevo caso,
si se demuestra, eso sí, que los daños se han agravado. ¿Por qué? Básicamente por el problema de la sucesión de la manifestación de los daños. Y ya le digo, esto sucede en algunos casos de afecciones de daños corporales contadas. Cuando alguien me rompe el dedo del pie que decía antes, pues una vez han pasado los 40 días y he hecho mi recuperación, pues el daño ya ha quedado solucionado, pero no así en supuestos infecciosos, y es de utilidad también en supuestos de daños al medio ambiente. Por un motivo también muy interesante, que es el plazo de prescripción. Este desde el punto de vista del causante del daño, saber cuándo prescribe, cuál es el momento acuo para que pueda saberse cuándo empezar a contar. Sí, profesor Torreblanca, muy buenas noches. Le agradecería que me dé su opinión sobre ya señalado, creo que a partir de la idea del derecho de daños, el daño es el elemento central, importante, sirve para determinar la responsabilidad, los alcances de esta y además establece los límites, ¿verdad? Aunque en algunas situaciones como los supuestos de pérdida de chance, existan algunas variantes en las que el juez se basa en juicios hipotéticos para lograr la determinación de la responsabilidad. Y en el caso de los daños punitivos del common law también existe una distorsión porque no hay un límite, sino más bien se le deja el criterio discrecional del juez. Pero la tesis del derecho de daños tiene una tesis, digamos, de alguna manera contraria o opuesta, lo considera usted así de repente, en la que a veces se ha estudiado el tema de responsabilidad y la existencia del daño, o existiendo este daño para evitar la repetición de este. Hablamos en este caso de la tesis de la preventiva o de la inhibitoria. Me gustaría saber su opinión sobre el particular, saber qué avances, criterios o algunas situaciones específicas que se puedan haber dado en la legislación española o en la teoría española sobre el tema. En ámbitos sectoriales sí que disponemos de manifestaciones del derecho de daños preventivas. Se puede ver en supuestos de infracción del derecho al honor, la intimidad y la propia imagen, en la que habitualmente la pretensión de la parte afectada no es únicamente la indemnización de daños y perjuicios, sino acciones de cesación o de retractación, con lo cual lo que estamos haciendo es evitar daños futuros. En un supuesto también que toma como referencia habitualmente los daños al medio ambiente, se está considerando, y así lo han explicitado los principios europeos de derecho de daños, la posibilidad de imponer al causante del daño los gastos preventivos, teniendo en consideración que los gastos preventivos son aquellos a los cuales se encuentra obligado un sujeto precisamente no para reparar, que es la función principal del derecho de daños, sino para evitar el daño. Esta posibilidad de imputar daños preventivos además se encuentra respaldada por un importante texto comunitario, que es la directiva en materia de medio ambiente, que también encontrarán en los materiales. Y ahora estoy hablando de memoria, pero que no me falla, pero verán que en su artículo 5 se puede imponer tales gastos preventivos cuando concurren una serie de elementos. No se ha materializado el daño, pero existe una certeza casi absoluta de que se llegará a materializar. Con lo cual, en algunos ámbitos sectoriales, en materia de protección de la propiedad intelectual industrial, también en materia de patentes y marcas, encontramos supuestos semejantes de actuaciones preventivas. Muy bien, con la intervención del doctor Seuga damos por concluido esta conferencia, reiterándole nuestro agradecimiento por dictar esta conferencia de manera especial y a ustedes por su participación. Muchas gracias y buenas noches.